Muy bien, en esta sesión vamos a ver tres temas. El primero son vamos a continuar con la parte de los árboles, vamos a enfatizar un poquito más cómo se construyen los árboles y vamos a ver el algoritmo de Kruskal. Luego vamos a ver lo que son los grafos bipartitas, si mal no recuerdo, y finalmente grafos planos, ¿sí? O que se pueden incluir en un plano. Ok, empezamos con un problema, digamos, típico, clásico, incluso también utilizado, bueno, no nada más en la parte de reparación de caminos, sí, de hecho es el problema de reparación de caminos, pero también se puede aplicar justamente para la conectividad, es decir, qué elementos o qué enlaces tengo que hacer para lograr la conectividad. Pues bueno, el problema es como sigue, ¿no? Yo tengo, digamos, cuatro ciudades, ¿sí? Que es A, B, C y D, ¿sí? O cuatro lugares, A, B, C y D, y tengo de alguna manera un conjunto de enlaces que pueden ser caminos justamente, y los pesos de cada enlace pueden ser a lo mejor lo que me cuesta a mí construir o reparar un camino, ¿sí? Lo mismo puede ser, por ejemplo, que yo pueda tener una red y yo puedo tener a lo mejor, si digan, es un grafo completamente conectado, ¿sí? Y lo importante es que tenemos los pesos y yo puedo decir, bueno, a partir de que este está completamente conectado, ¿cómo llego a uno que está conectado de manera simple, ¿no? Es decir, que no tengo yo ciclos, pues, en ese grafo, ¿no? Entonces, bueno, vean que dicen, no se tiene, bueno, un par de enlaces con los cuales podemos conectar todas las ciudades, ¿sí? Eh, Necesito por lo menos otro más, ¿sí? Ahí está justamente la respuesta, que no, es decir, no puedo tener solamente dos enlaces, necesito por lo menos tres enlaces para conectar toda la ciudad, ¿no? Perdón, todas las ciudades, ¿no? Y lo importante es que también, o sería deseable tener los enlaces más cortos también, ¿verdad? Esto con la idea de minimizar el costo justamente de la conexión. En este caso, se fijan, se forma como una Z, que es de B a C con peso 1, de C a A con peso 2 y de A a D con peso 2. ¿Sí? Y bueno, ese, digamos que está sencillo, pero si tenemos algo, a lo mejor un monstruo o un monstruito, digamos, como este, ¿verdad? La pregunta sería, bueno, ¿cuál de todas ellas, sí, o cuál de todos los enlaces, sí? De entrada me genera un grafo conectado y lo otro sería, ¿cuál sería este, cuyo suma de los pesos de los enlaces sea el menor o el más corto, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, mira, pues vamos conectando A y C con uno, ¿verdad? Porque pues es lo más pequeño que podemos tener. Ahora tomamos los de peso 2, conectamos F y C, conectamos B y F, G y B, ¿sí? E y D. Sin embargo, si digan, aún aparecen dos componentes, este componente A, C, F, B, G, y el otro componente sería E y D. Nos faltaría y forzosamente tendremos que utilizar ya sea FD o GD. ¿Sí? Lo que vemos aquí es justamente dos componentes, uno en naranja y el otro en azul. ¿Sí? Eh, y bueno, nos faltaría justamente este de aquí, y se diga la suma de todos sería 1, más 2 serían 3, más 2 serían 5, más 2 serían 7, luego por acá, más otros 2, perdón, más 4 serían 11, más 2 serían 3. ¿Sí? Ese sería cómo generamos justamente esto de aquí. La pregunta es, y va a quedar todavía en el aire, es, ¿existe un algoritmo, digamos, sin que yo ande, digamos, intentando y probando cosas, sino que ese algoritmo me lleve directamente a la respuesta? Sí, ahí incluso están probando, bueno, ¿qué pasa si conectamos el 3? Pues ya se genera un lazo. Si conectamos del otro lado, también se genera un lazo, ¿no? O por ejemplo, con este otro grafo, ¿sí? Creo que es no sé. Sí, tenemos, por ejemplo, si se digan, y empezamos con los, digamos, más baratos, que serían en este caso el de peso 1, ¿sí?
Después vamos con el siguiente más barato, sería el de peso 2. Alguien puede decir, bueno, vamos ahora con el de peso 3. Sin embargo, de C a B, llegamos a B, donde B ya lo teníamos conectado, digamos, en el grafo que se va formando, por lo tanto, decidimos no usarlo, ¿sí? Entonces, ahora conectamos de B a A, ¿sí? De G a F, ¿sí? Y luego vemos, y ahí terminamos todos los de 3, continuamos con los de 4, ahora tenemos el de A a F, pero ya tenemos conectado A y ya tenemos conectado F, por lo tanto no lo usamos, ¿sí? Tenemos D y F, ¿sí? Y F y E. Entonces los conectamos y se fijan, ahora ya tenemos todos conectados, en un grafo conectado, justamente con digamos, con el número de enlaces con menor peso. Y esto no es más que un árbol, ¿sí? Es decir, primero nos enfocamos en lo que fue el problema. Ahora, bueno, enfatizar un poquito, ¿no? O sea, vean que esto se puede utilizar, o este algoritmo se puede utilizar justamente si yo quiero brindar conectividad a un conjunto de ciudades, de localidades, si yo quiero tanto, bueno, alámbrica, inalámbrica o a través de carreteras, o quiero hacer rutas de entrega, ¿sí? Y quiero ver, no sé, cuál sería a lo mejor la ruta más rápida, o bueno, otro de los ejemplos que yo vi cuando llevé un curso hace ya bueno, un buen de años, es que imagínense que eran, bueno, que ocurría un desastre natural, un ciclón, y estas eran las ciudades que quedaban sin conexión. Entonces lo que se anda buscando es, ok, imagínense que ahora tengo que tender otra vez, o CFE tiene que otra vez que tender los cables, ¿cuál sería de alguna manera la ruta, ¿sí? Con la cual, digamos, termina más pronto, ¿no? ¿Sí? Y obvio, pues tiene que ir empezando a conectar primero lo que sea más barato, lo que sea más rápido, esto con la idea de ir avanzando mucho más rápido, o incluso, ahora véanlo al revés, que los pesos sean las cantidades de personas beneficiadas. Y entonces en lugar de empezar con los pesos más pequeños, empezamos con los pesos más grandes, ¿sí? Pero el algoritmo básicamente sería el mismo, ¿no? Y digamos que les digo, estos problemas normalmente o las matemáticas, la parte que normalmente nos enseñan en la parte de ingeniería, no nos prepara pues para esto, a menos que tengamos esa preparación de ciencias computacionales, ¿verdad? Esto es la parte que, que nos ayuda a resolver digamos, otra parte de las matemáticas, ¿no? Ok, regresamos pues que al final de cuentas se convierte en el problema de construir un árbol, donde un árbol justamente es un grafo conectado sin ciclos. Entonces, un árbol también lo podemos definir como un grafo conectado de n vértices, pero n-1 enlaces, ¿sí? O aristas. ¿Sí? Un grafo es un árbol si solo si existe un camino simple único entre cualquier par de sus vértices. Aquí tenemos ejemplos de árboles, ¿sí? Y tenemos definiciones equivalentes. Lo podemos definir como la primera definición, donde decimos que un árbol es un grafo conectado sin ciclos, o también podemos decir que es un árbol, es un grafo conectado con n vértices y n-1 enlaces, o que un grafo es un árbol si solo si existe un camino simple único entre cualquier par de vértices. Entonces vamos a probar que 1 me lleva a 2, 2 me lleva a 3 y 3 me lleva a 1. ¿Sí? Con eso, pues vamos justamente a ver qué son definiciones equivalentes. Entonces vamos primeramente de 1 a 2. Vamos a ver que un grafo conectado con n vértices tiene enlaces, tiene n-1, perdón, sin ciclos tiene n-1 enlaces. Aplicamos la inducción, ¿sí? Primeramente en n, ¿sí? Donde el caso base va a ser n igual con 1 y 0 en enlaces, y vamos a ver que, bueno, un solo nodo pues, se puede considerar como un árbol que nomás tiene raíz, ¿verdad? O digamos que la semillita apenas está ahí nada más, pero es un árbol en potencia, ¿no? Y la hipótesis de inducción es, suponemos que tenemos ya un grafo conectado, ¿sí? Dice,
con t menor o igual a k vértices, que tiene t menos 1 enlaces. El camino de inducción es que cada grafo conectado en k más 1 vértices debe tener k enlaces. ¿Sí? Entonces, vemos justamente, bueno, aquí tenemos nuestro grafo, vemos justamente que si quitamos este de aquí, vean que aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 nodos, debemos tener por lo menos 9 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 8 enlaces, ¿sí? Y entonces, justamente este que quitamos, ¿sí? Nos daría los 8 enlaces, ¿verdad? Si lo quitamos, vemos que efectivamente no está conectado y la única manera de que sea conectado, bueno, que esté conectado, es generando ese otro enlace, ya sea a este nodo o a este otro nodo, cualquier otro nodo, ¿no? Entonces, si yo remuevo justamente un enlace, tengo dos grafos conectados sin ciclos con N y N1 y N2 vértices, donde N más 1 me va a dar N vértices. Con la hipótesis de inducción, nosotros tenemos que N-1, bueno, tenemos que vamos a obtener dos componentes, ¿sí? Con N-1 enlaces y N-2 enlaces. Es decir, aquí tengo tres nodos, entonces tengo dos enlaces. Aquí sería el resto, serían 4 y 2 son 6, serían 5 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5. Lo cual se cumple, ¿verdad? Entonces, en el grafo original se tienen n-1 más n-2 más 1, serían justamente n-1 enlaces, ¿verdad? Sí, recordar que n1 más n2 me va a dar el n, entonces yo tengo aquí el n, aquí sería menos 1 y menos 1, me da menos 2 más 1, sería menos 1, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, con esto probamos justamente que a partir del árbol conectado sin ciclos, puedo tener un árbol con n vértices y n-1 enlaces. Bien, ahora vamos a suponer que existen, vamos ahora de 2 a 3. Vamos a suponer que existen dos caminos que contienen un ciclo con m vértices y m enlaces. Entonces vamos a recuperar todos los enlaces del grafo uno a uno, empezando justamente en el ciclo. Y el orden para conectarlos todos los vértices, nosotros tenemos que agregar n-m enlaces. Entonces el número de enlaces va a ser m. Vamos haciéndolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justamente, digamos, el grafo. Vamos a ver, vamos a suponer que tenemos dos caminos, ¿sí? Y aquí vean que tengo yo, se contienen m vértices y m enlaces. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y vean que tengo también 9 enlaces, ¿verdad? De hecho, es el anterior, simplemente agregamos este enlace, ¿verdad? Que lo cual ya me genera un ciclo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí empezamos de aquí, ahora seguimos para acá, luego para acá, ¿sí? Vamos a ver que en algún momento vamos a cerrar justamente el ciclo, ¿verdad? Y dice, bueno, para nosotros volver a conectar todos los vértices, tenemos que poner n-1, n-m enlaces, ¿no? Aquí, bueno, en este caso, n serían el número de vértices, n-m serían 9 menos m. Aquí, bueno, aquí hay que suponer que m es menor que n. ¿Sí? Ok, de aquí, lo que a partir de este grafo yo tengo que construir otro grafo. Entonces, lo que me dicen es que vayamos de nodo por nodo, ¿sí?
Vamos a suponer, por ejemplo, aquí, dejen ver si puedo, voy a crear un Jamboard para hacer ahí el ejemplo. Así nada más copio esto. Entonces, bueno, dice que supongamos que existen dos caminos. No sé, vamos a suponer que de aquí seguimos este camino para acá. Vamos a suponer que este sea una trayectoria, ¿no? Un camino y este sea para acá. Y serían los dos caminos que tienen M vértices y M enlaces, ¿no? Entonces digamos que M, en este caso, va a ser un 4, son 9, ¿verdad? Y nos dice que perdón, estos dos caminos deben contener un ciclo, entonces vamos a poner el ciclo. El ciclo justamente es este de aquí, ¿no? Sí. Y ese es el ciclo que contiene, perdón, ese es el ciclo que contiene los M vértices. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vean que ya que están conectados estos de aquí, ¿sí? Son n igual con 6, n igual con 9. Vean que voy a poner con otro color. Este no estaría conectado, este no estaría conectado y este no estaría conectado. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué te falta para conectar estos que están en amarillito? Bueno, lo que me dice es que me faltan, perdón, n menos m. Entonces serían 9 menos 6. Serían 3 y estos 3 pues es justamente este de aquí y este de acá. ¿Sí? Y justamente pues el número de nodos sigue siendo 9. Entonces, bueno, vamos a recordar. Recordar que lo que nosotros comentábamos o la definición es que aquí se digan, bueno, de entrada tengo un ciclo, ¿sí? Y lo que quería era conectarlos todos los nodos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo esto, recordar que como tengo un ciclo, pues no es un grafo, ¿verdad? Y incluso empezamos con que había dos caminos, ¿verdad? ¿Sí? Recordar que un árbol es un solo camino o una sola trayectoria, ¿sí? Una sola manera de conectarlos, ¿sí? Y que no tiene ciclos.
Y justamente aquí ya vimos que, bueno, si tenemos, en este caso, el ciclo, para conectar los demás tengo que agregar n-m. Pero vean que en este caso, lo que tendría para dejar el árbol o regresar a la parte del árbol, lo que tengo que hacer es romper el ciclo, ¿verdad? Entonces tendría que quitar un enlace que no me rompe el componente o que no me parta el grafo en dos, ¿verdad? Entonces, de aquí vemos justamente que, bueno, podemos cortarlo ya sea aquí, ¿sí? Y eso no me lo parte, digamos, en dos. ¿Cuál otro sería? Pues aquí, también puedo cortar aquí. Obvio, si corto aquí arriba, ya no corta acá abajo, ¿verdad? Y puedo cortar también aquí. Pudiera cortar también aquí, si dejo toda esta parte de acá abajo, ¿verdad? Puedo cortar esta parte de aquí, ¿sí? De hecho, bueno, cualquier enlace que forme parte del ciclo lo puedo quitar y puedo regresar al árbol, ¿verdad? Obvio no sería el árbol original, ¿verdad? Sería otro árbol que sería un árbol y un grafo conectado. Ok, y bueno, finalmente también con esto llegamos a la primera definición. Vean que si yo tengo un ciclo, ¿sí? Pues no es un árbol y la única manera de regresar al árbol es justamente quitando ese ciclo, ¿verdad? De tal manera que también pruebo justamente que un grafo, ¿sí? Que tiene un solo camino simple, ¿sí? No tiene que tener ciclos, ¿verdad? O pues si tengo un grafo conectado que no tiene ciclos, se convierte en un árbol, ¿no? Y de aquí, bueno, uno de los algoritmos más famosos, ¿sí? Yo creo que todo el mundo por lo menos alguna vez lo escuchamos, es el mentado de Minimum Spanning Tree, que es justamente el árbol de conexión mínimo que puedo yo generar, ¿sí? Es decir, yo tengo ciertos nodos y lo que quiero es justamente llegar a esos nodos a través de un árbol, ¿sí? Y ese árbol quiero que sea mínimo, ¿no? El spanning tree de un grafo G es un subgrafo de G, dice, el cual es un árbol que contiene a todos los vértices de G. Un minimum spanning tree o un árbol de, digamos, de conexión mínima es un grafo con pesos G, eh, es un árbol, perdón, árbol de conexión con el peso más pequeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de aquí, de hecho, más ya lo hemos trabajado, pues empezamos con los que tienen menor peso, ¿sí? Que era el uno, el 2, luego estos 3, 4 y 4. Ese es justamente un minimum spanning tree, un árbol de conexión mínima, ¿sí? Y bueno, de aquí viene justamente el algoritmo de Kruskal, que nos sirve justamente para generar este minimum spanning tree, ¿sí? De hecho, este tipo de cuestiones se utiliza mucho o lo hacen de manera incluso automática los switches de las redes, ¿sí? Cuando quieren, conectamos varios switches, imagínense que a lo mejor nosotros no nos dimos cuenta o tenemos una red tan grande que decimos, pues conecta este enlace con este otro enlace, ¿sí? Y a lo mejor generamos un grafo así como esto, ¿no? Y la pregunta es, a ver, ¿por dónde tiene que ir el tráfico para no generar lazos? Es decir, que un paquete no se agarre dando vueltas de manera indefinida, ¿verdad? Y para eso se genera digamos, un árbol de ruteo, donde se conoce como el mínimo spanning tree, ¿sí? Entonces empezamos con un grafo vacío, T, y obvio tenemos un grafo G, empezamos con un grafo vacío T, donde vamos a ir pasando de un grafo a otro, ¿no? Y esto lo vamos a repetir n-1 veces, y es agregar a T un enlace con el peso más pequeño, ¿sí? Que no cree un ciclo en T. Entonces, por ejemplo, decíamos, empezamos con el peso más pequeño, pues es el 1, ¿verdad? Lo que conecta B con G. Entonces, ahora ya en T ya tenemos B perdón, G y B conectados. Vean que todavía nos falta conectar, pues, perdón, A, C, D, E y F. De todos ellos, yo veo justamente cuál es el siguiente enlace con peso menor y se digan es el 2.
y me va a conectar el C ahora en ese nuevo grafo. Entonces ya tengo conectados estos dos, de ahí me voy. O pregunto por el 3, pero vean que el 3 les comentaba que este no lo utilizo porque justamente me genera el primer lazo, ¿verdad? Y vean que lo que ando evitando son la parte de los lazos. Entonces no lo pongo. Verifico el otro de peso 3 y es B y A, no hay ningún problema. Otro de peso 3 sería GF, sin ningún problema, lo agrego. Después me voy con los de peso 4, sería A a F, pero este A y F ya están en el grafo, entonces me crearía un ciclo, por lo tanto no lo anexo. Después utilizo D y E, y finalmente E y F. Ese es justamente el algoritmo de Kroskal, ¿verdad? Siempre ir buscando el enlace de menor peso, lo pongo y pruebo a ver si hay un enlace. Si no hay un enlace, lo dejo. Si no hay un ciclo, lo dejo. Si hay un ciclo, entonces lo quito. Ok, ¿cuál sería la prueba del algoritmo de Kroskal? Bueno, tenemos que mostrar que en cada paso del algoritmo existe un minimum spanning tree, el cual contiene de manera actual todos los enlaces escogidos. Otra vez aplicando inducción, ¿sí? En el número de paso S, es el caso base es con S igual a 0, tenemos un árbol vacío. La hipótesis de inducción, vamos a suponer que esto es verdad para S igual con K. Entonces, el paso de inducción, ahora tenemos que probar que existe un mínimo spanning tree que contiene los primeros K más un enlaces de este. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, los vértices están numerados desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos el enlace 1, el enlace K, el enlace 2, el enlace K, y aquí tenemos el K menos 1. Si ponemos otro K más 1, ¿sí? Vean justamente que, bueno, aquí ya está generando un ciclo, ¿sí? Justamente aquí, ¿verdad? Por lo cual, bueno, tenemos que quitar alguno de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver justamente que el peso de F tiene que ser mayor, ¿sí? O igual que el peso de E de K más 1, ¿sí? Esto es para decidir cuál de los dos se queda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si este es mayor, pues lo quito, ¿verdad? Se queda el de peso menor, ¿sí? Que sería justamente este de aquí. ¿Ok? Eh, digamos, implementar este algoritmo de Kroskal en C, pues sí es algo que nos puede llevar un ratito, más que, más que por el problema, por la parte de la estructura de datos, hay que generar la estructura de los nodos, de todo este rollo, es lo que nos puede complicar un poquito. En C++ probablemente podemos agregar una estructura que ya esté definida, pero bueno, obvio que en Python pues salen tres patadas, o por ejemplo en MATLAB que ya de alguna u otra manera ya nos da también la parte de la clase nodo, podemos utilizar los nodos, ¿no? Me tocó a mí implementar no recuerdo haberlo implementado. Implementé otros algoritmos, pero particularmente este de Kroskal no lo he implementado. Digo, si tuviéramos más tiempo, este fuera un curso de grafos, probablemente lo que haríamos sería justamente, imagínense que queremos construir desde abajo, pues a lo mejor podríamos generar una clase en C++ donde generamos los nodos, ¿sí? Y después generamos la clase grafo y a partir de la clase grafo generamos justamente el algoritmo de Kroskal para generar el spanning tree o el algoritmo incluso de verificación si un grafo está conectado o no está conectado, ¿sí? O incluso verificar si un grafo tiene ciclos o no tiene ciclos, ¿no? Pasamos al siguiente tema. También muy relacionado con la parte de optimizaciones. Y bueno, particularmente la asignación de trabajos, ¿sí? Normalmente nosotros podemos tener algunos roles, por ejemplo, el de administrador, el de programador,
el de bibliotecario, el de profesor, y a lo mejor podemos tener ciertas personas que pueden tomar uno u otro rol, por así decirlo. Entonces, vamos a lo que se conoce como un grafo bipartita, donde de un lado tenemos, digamos, todo o el conjunto, digamos, en este caso, de posibles trabajos o posibles perfiles, y del otro lado tenemos las personas. Entonces, justamente lo que andamos o podemos de alguna manera formar a través de este grafo bipartita es, digamos, las distintas maneras que yo puedo asignar los trabajos, ¿no? Vean que a final de cuentas o solo creo que era Diana, solo Diana puede ser la de profesor, nadie más. Sin embargo, por ejemplo, ¿quién era? Alice puede ser administradora o puede ser bibliotecaria, ¿sí? Ben puede ser programador, puede ser bibliotecario. Y Chris puede ser administrador, puede ser programador, ¿sí? Y vean que, bueno, otra vez yo puedo andar buscando, eh, eh, si yo también le puedo dar pesos a esto y puedo andar buscando a lo mejor la asignación más corta, más barata, qué sé yo, ¿sí? Y por ejemplo aquí podemos tener una, ¿no? Donde, si se digan, solamente uno de la derecha está conectado con uno de la izquierda, ¿sí? Por decir que es una asignación, ¿no? Pero bueno, eso está más o menos fácil, pero si vamos creciendo el problema, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un problema de asignación de cuartos, donde tenemos a Aarón, a Bianca, a Carol, a Dana, a Emma y a Francis, y tenemos los cuartos del 1 al 6, ¿sí? Así abstraemos el problema y tenemos de un lado las personas, del otro lado los cuartos, ¿sí? Y vemos a lo mejor las afinidades, ¿no? Dónde se puede quedar uno, dónde se puede quedar otro, y al final de cuentas otra vez tendremos que elegir a lo mejor solamente uno para cada, una persona para cada cuarto, ¿no? O por ejemplo vemos aquí que tenemos, en este caso que el 5 es compartido por estos tres y el 4 es compartido también por estos tres, ¿sí? O digamos que ellos eh, pueden estar en esos cuartos, ¿no? Y aquí justamente viene el problema de cómo se asigna y qué nos faltaría. Justamente una métrica o alguna otro, digamos, restricción para poder decidir cuál sería mejor, ¿verdad? Vean que aquí, si no me dice nada, pues cualquier asignación es buena, ¿no? ¿Sí? De hecho, los problemas más interesantes son cuando nos empiezan a poner restricciones, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, regresamos al punto de la definición del grafo bipartita, donde decimos que un grafo G es bipartita si sus vértices pueden estar particionados en dos conjuntos disjuntos L y R, de tal manera que cada nodo de G se conecta con un vértice de L, ¿sí? Perdón, sí, cada enlace de G conecta un vértice de L con un vértice de R. Es decir, no tengo o no tengo enlaces que conectan a dos vértices de L o a dos vértices de R, ¿sí? Donde L y R se conocen como las partes de G. Por eso se conoce como bipartita, porque tenemos dos partes. Ok, y bueno, tenemos un teorema que dice que un grafo bipartita, bueno, un grafo es bipartita, sí, solo sí, no tiene ciclos, sí, de longitud impar. Entonces, bueno, la prueba es sea G, donde vean que es la unión de la L con la R, o el conjunto de la izquierda con los de la derecha, además del conjunto de las conexiones. Dice sea bipartita, donde cada enlace va de L a R o de R a L, ¿verdad? Para terminar justamente en el vértice original, uno tiene que hacer un número eh, eh, par de pasos, ¿verdad? Es decir, si yo estoy en L, ¿sí? Y quiero generar un ciclo, ¿sí? Vean que tengo que si estoy en L, tengo que ir a R y tengo que regresar, ¿sí? O puedo ir a L, de R, L, R y regreso otra vez al original.
Si se digan, en todos los casos, siempre genero un número par de pasos, ¿sí? Ok, pero dice, bueno, si existe, o bueno, si no existen ciclos de longitud impar en G, entonces G es bipartita, es decir, probar al revés, ¿no? Dice, si G tiene varios componentes conectados, ¿sí? Nos enfocamos en uno, por ejemplo, C1, y un vértice V que pertenece a C1, y lo ponemos de color rojo, ¿sí? Si existe un camino de B a U de longitud impar, eh, colorado, ponemos el color U de azul, de otra manera lo ponemos rojo, ¿no? Entonces, vean, que, lo que queremos es que existe un camino desde B hasta U de longitud impar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo B y ahora ese lo pongo de rojo. Todos los que llego en un primer salto, ¿sí? Es de longitud, en este caso impar, porque sería 1. Los pongo de azul y los que puedo llegar a partir de ellos, vean que si yo quiero viajar desde V, tendré que llegar a un azul y después un rojo, lo cual tienen justamente de longitud par, en este caso. Es decir, desde aquí yo llego a ellos a través de un camino de longitud par. ¿Sí? 1, 2, ¿verdad? 1, 2, o 1, 2, o 1, 2, o 1, 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, no sé, ya estando en 2, quiero llegar otra vez a uno de los rojos, ¿sí? De manera directa, pues alguien diría, pues ponles un enlace, ¿verdad? Pero si yo pongo este enlace, vean que rompo justamente con la idea del grafo bipartita, que no puedo conectar rojo con rojo, no puedo conectar azul con azul, ¿no? Dice, esta partición es mala, ya que, bueno, existe justamente un camino entre dos rojos, ¿sí? O dos vértices azules, lo cual justamente, pues no, eh, no es un grafo bipartita. Entonces, si existe un ciclo de longitud impar, existe una contradicción, ¿sí? ¿Una contradicción con qué? Con la definición de grafo bipartita, ¿sí? Y esto se repite, bueno, para cualquier otro componente conectado. Bien, de aquí el problema, digamos, que subyace en los grafos bipartitos es la parte de emparejamiento, ¿sí? O empatar o conectar, ¿verdad? Como lo quieran llamar, ¿no? El clásico es el que tenemos niños, tenemos niñas y hay una pareja, bueno, hay un baile, hay que conectar un niño con una niña, ¿no? Aunque eso ya es muy, dicen, dirán los progresistas, ya no va, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos justamente la parte de generar un matching en un grafo, es justamente generar un conjunto de enlaces con vértices comunes, pero sin vértices comunes, es decir, conectar de preferencia la mayor cantidad de nodos de la izquierda con nodos de la derecha. Y justamente me viene a la parte, la definición de el emparejamiento o el empatamiento o la conexión máxima, donde este es un empatamiento el cual no puede ser extendido aún más, ¿sí? O es el más grande que yo puedo lograr, ¿sí? Y un empate o emparejamiento máximo es un emparejamiento del tamaño más grande. Comúnmente nosotros queremos encontrar este empatamiento en un grafo bipartita que de preferencia cubra todos los vértices de un lado, ¿verdad? Sí, por ejemplo aquí, bueno, que tenemos el mismo número de vértices, ¿sí? De la izquierda y de la derecha, pues sí, queremos justamente, en este caso sería asignarle una persona a cada trabajo, ¿verdad? O a cada rol de trabajo, que no quede ningún rol sin asignar. Puede darse el caso que existe una persona sin trabajo, pero desde el punto de vista del administrador no quiere que haya un puesto de trabajo sin persona, ¿verdad? ¿Sí? Ok, como decíamos, bueno, eso puede ser uno, ¿sí?
O por ejemplo, cuando nosotros queremos un empate, un emparejamiento que cubra a toda la gente, ¿sí? Pero probablemente este no exista, ¿sí? Y eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, el tipo o problemas de emparejamiento que tenemos en redes en chip es la parte de allocation, sobre todo de canales virtuales, se utiliza mucho esta parte de encontrar el emparejamiento máximo, ¿no? Incluso también cuando, digamos, estamos haciendo, vean que el arbitraje es nada más concentrarse en una sola, por ejemplo, salida en un ruteador, pero a lo mejor en lugar de concentrarnos nada más en una salida, queremos resolver el problema de todas las entradas y todas las salidas, eso se convierte en un problema de match, ¿sí? Sin embargo, como van a ver, pues no es un problema eh, tan fácil de resolver y tener un algoritmo que siempre me lleve a la solución. Incluso lo podemos ver que tal vez lo que le andamos pidiendo al algoritmo no exista, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el teorema de Hall, donde el cual nos dice que tengo yo un grafo que está compuesto por todos los vértices o el conjunto de todos los vértices y el conjunto de todos los enlaces, que es un grafo, y existe un subconjunto de los vértices S, eh, y me dice que el vecindario de S, definido por N de S, es el conjunto de todos los vértices conectados, dice, al menos a un vértice en S. Entonces, bueno, el teorema de Hall en 1935 dice que en un grafo bipartita con G de L unión R, dice, existe un empate, el cual cubre todos los vértices de L, sí, solo sí, para cada subconjunto de vértices S que pertenece a L, ¿sí? El tamaño de S es menor o igual que el tamaño del vecindario de S. Déjenme ver si tenemos aquí un ejemplo. Pues, por ejemplo, ese sería un subconjunto, ¿sí? C, E y F. Y bueno, vean que el vecindario de S, pues tendrá que ver con todo lo que está conectado acá, que sería 4 y 5. ¿Sí? Ahora, lo que me dice esto, ¿sí? Que el tamaño del vecindario de S tiene que ser menor o igual, ¿sí? Que el subconjunto que escogí. Vean que aquí escogí 3 y aquí el vecindario me dio un número más pequeño, por lo cual digamos que cumple con el teorema de Hall. Y bien, regresando, para hacer, creo que se hace la prueba aquí. ¿Sí? Recuerda que si tenemos sí, solo sí, ¿sí? Dice sí, existe un empate, el cual cubre todos los vértices de L, entonces existe un subconjunto S que pertenece a L, que puede tomar los vértices del empate desde R. Entonces, al menos S de ellos, de tal manera que el vecindario de S tiene que ser mayor o igual a S. Entonces vean que tengo yo aquí, voy a tomar estos vértices, por ejemplo, tomo estos dos, vean que de aquí puedo tomar estos dos de acá, vean que estos serían o pudieran ser el vecindario de este de aquí, porque este está conectado con este y este está conectado con este. ¿Sí? O, por ejemplo, puedo tomar también estos tres de acá, ¿sí? Y conecto justamente este de aquí con este de acá y este de acá. En todos los casos, el vecindario es mayor o igual que ese. En este caso, como es bipartita, vean que yo puedo, en la parte del vecindario, vean que nomás escogí dos,
pero pues podemos ver que se puede construir más, ¿no? Incluso este de acá, ¿no? Dice, en la otra dirección, ¿sí? Yo tengo, en la otra dirección tendría que ser, dice, si para cada, si para cada subconjunto de vértices S que pertenecen a L, el vecindario es mayor o igual, entonces dice que tiene que haber un emparejamiento que cubra todos los vértices. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy haciendo es, pues voy quitando digamos, los que ya voy emparejando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tengo justamente este de aquí, lo quito, selecciono, puedo tener estos tres. A ver, estos tres hacen un subconjunto, ¿sí? Digamos, me dejen ver cómo está la explicación aquí. ¿Cómo era en la otra dirección? No, porque, permítanme, dejen. Sí, aquí lo que vamos generando es, empezamos con nuestro subconjunto, ¿sí? Es decir, vamos a ir eliminando el vecindario de cada uno cada vez que vamos haciendo un mapeo, ¿no? En este caso empezamos con este, seleccionamos, vean que también podemos seleccionar este otro, pero en este caso seleccionamos este, entonces decimos, ok, ese de alguna manera ya hicimos el matching de él, todavía podemos contemplarlo, pero ahorita digamos para fines de visualización lo quitamos, y lo que nos queda justamente para, de alguna manera, todos los de la izquierda, ¿sí? Porque lo que queremos conectar son todos los de la izquierda, es decir, que los de la izquierda no queden sin su pareja, ¿sí? Nos quedan justamente estos tres, ¿sí? Eh, porque justamente si este selecciona a este de acá, ¿sí? Nos quita una opción, ¿sí? O lo otro que podemos hacer es justamente conectar estos dos nodos para quitarlos, ¿verdad? Y ya no nos quedaría, digamos, ese conectado con cualquiera de estos tres, ¿sí? Aunque el de arriba ya lo teníamos, ¿sí? Lo cual nos deja ahora sí, digamos, un menor número de nodos para hacer la conexión. De tal manera que aquí vemos justamente que de este lado tengo dos, pero el vecindario pues todavía sigue siendo tres, ¿no? Sin embargo, pues lo que podemos conectar sería este con este y este con este, ¿no? Para de alguna manera dejar todas estas líneas y esto sería, o lo que está resaltado sería este mentado matching, ¿sí? Entonces, bueno, lo que me dice ahora sí que el teorema de Hall, perdón, es otra vez, que si yo tengo un grafo bipartita, ¿sí? Y tengo un empate, ¿sí? Entonces el vecindario siempre va a ser mayor, ¿sí?
que un subconjunto que yo puedo estar seleccionando. ¿Sí? Aunque vean que este subconjunto también puede ser el conjunto de todos los de la izquierda, ¿verdad? Lo pienso siempre en el de la izquierda porque casi siempre se dibuja el de la izquierda como el de menor tamaño, ¿no? ¿Sí? Recordar que siempre el que nos va a estar limitando es el de menor tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, imagínense que fuera al revés, nomás por, digamos, de gracia, alguien lo dibuja al revés y yo quiero hacer un empate de todos los de la izquierda que tengan conexión con la derecha, no se va a poder, ¿verdad? Porque tengo más en la izquierda que en la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer la prueba, aplicamos la inducción, ¿sí? En L, es decir, justamente en la izquierda, y el caso base es cuando el de la izquierda solamente tomo 1, en este caso, ¿sí? L va a ser igual a 1 y justamente el vecindario va a ser mayor porque al menos debe existir un empate de S, ¿verdad? Lo que decíamos aquí, ¿no? Al inicio, ¿no? O sea, escojo uno y por lo menos, si el vecindario es este y este, ¿no? Pero por lo menos debe haber uno, ¿no? Entonces, ese sí cumple, ¿no? Con la parte de inducción. El, la hipótesis de inducción dice que, bueno, ahora pues, suponemos que eso es verdad para cierto punto, y entonces todos los grafos con una L menor igual que K cumplen con el teorema de Hund. Entonces, el paso de inducción es probar que esto también se mantiene cuando ahora L es igual a K más 1, es decir, agregamos un nuevo nodo, ¿no? Entonces, tomamos cualquier vértice de L y tomamos y su vecino U, que pertenece a R, y si existe un empate de L eh, sin V y de R sin V, entonces ya terminamos, ¿no? Si no existe un empate de L sin B y R sin V, entonces agarramos un subconjunto más pequeño, ¿sí? Sin V, y este vecindario también vamos a agarrar uno en R sin U, y me tiene que dar que es mucho menor que el conjunto perdón, mucho mayor que el tamaño de ese. Entonces, justamente este sería el vecino o el vecindario de T1 en R, del tamaño exactamente ese mismo. Por lo tanto, existe un empate entre S1 y T1. En el grafo que me queda, entonces, cada conjunto de S que pertenece a L tiene al menos S más S1 menos T1 igual a S vecino, ¿sí? Por lo tanto, debe haber un empate. Es básicamente lo que comentábamos, ¿no? Si tenemos uno, ¿sí? Y luego tomamos otros subconjuntos, ¿sí? Donde decíamos, ¿no? El caso donde tomamos una U y tomamos una V, ¿sí? Pero ahora tomamos justamente el conjunto que resta sería este de aquí, ya sin la U, y este de acá ya sin la V, ¿sí? Por ejemplo, aquí de esto todavía podemos agarrar otro subconjunto, donde tenemos estos dos, ¿sí? Y vean que aquí tenemos estas conexiones. De aquí lo que me dice es que yo puedo hacer un emparejamiento, es decir, asignarle a uno de la izquierda, uno de la derecha, ¿sí? Lo cual sí lo puedo hacer, ¿sí? Y finalmente, vamos con los grafos planos o planares, ¿sí? Y estos son muy utilizados sobre todo en la parte de circuitos electrónicos o el diseño de circuitos electrónicos. Y también, bueno, se puede dar justamente con la idea de cómo llevo yo, cómo distribuyo yo los servicios en mi casa.
ya sea desde el origen hasta mi casa o incluso desde la toma domiciliaria hasta, no sé, los baños, ¿sí? Los lavabos y demás, ¿no? Y es justamente este rollo, ¿verdad? ¿Cómo pueden llegar eh, de, digamos, las fuentes, es decir, el gas? Bueno, aunque nosotros todavía en la parte del gas natural no nos llegan en camiones, ¿verdad? Pero podríamos tener a lo mejor una tubería también, la parte de la electricidad y la parte del agua, ¿no? Entonces, bueno, dice que dice, un grafo se llama planar, dice, si puede ser dibujado en un plano de tal manera que sus enlaces no se crucen, ¿sí? O no se encuentren, excepto en sus puntos terminales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí justamente, como se están cruzando, sí, esto dicen que es imposible, ¿verdad? O no es un grafo planar, ¿sí? Dice, aún si tú usualmente dibujas un grafo con, eh, digamos, los enlaces que se intersectan, puede ser planar si puede ser dibujado sin cruzar los enlaces, ¿sí? Entonces, este grafo es planar porque, bueno, se puede dibujar sin cruzar los enlaces, ¿sí? Este también, ¿sí? Este, sí, vean que eh, simplemente movemos uno y lo podemos hacer, ¿verdad? Eh, este de aquí, ¿sí? Porque no, vean que la idea sería sacar a lo mejor este o este, ¿verdad? Si saco este, la idea sería darle la vuelta, pero es imposible, digamos, darle la vuelta porque tendría que cruzar ahora este de acá. Lo mismo este de aquí, si quiero darle la vuelta, ¿sí? Por acá tengo que cruzar pues alguno de estos, ¿no? Entonces no se puede, ¿sí? Bueno, y aquí hay una relación interesante entre los mapas, perdón, y los grafos planares, ¿sí? Por ejemplo, estos supongo que son eh, mm, supongo que son las ciudades capitales, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos de alguna manera conectar. Y bueno, aquí la idea de estos mapas es, bueno, primeramente que el grafo planar me permite justamente ver cómo está la conexión entre, digamos, estos puntos, pero también me dice justamente que puedo trazar trayectorias, ¿sí? O en este caso, eh, podemos llamarlo así, cómo cruzar de un país a otro, ¿sí? Sin necesidad de cruzar por algún otro más, ¿no? Y hay algunos donde sí voy a tener que cruzar por algún otro, ¿verdad? Por ejemplo, vean que aquí todavía pudiera yo generar digamos, bueno, no, ¿verdad? Aunque, digamos, en la práctica sí lo pudiera hacer, por ejemplo, si yo quisiera viajar de Brasil, no sé, acá bueno, a Perú tengo una línea directa, pero vean que a Chile mmm, no tengo una manera directa, bueno, aquí en el grafo planar, pero sí, digamos, en la vida diaria, pues sí puedo agarrar, digamos, un barco y darle la vuelta, ¿no? Y llegar, ¿sí? Sin embargo, esto lo que me dice es justamente que si quiero ir yo por tierra, pues no hay ninguna otra manera de llegar a Chile, o sea, digo, de Brasil a Chile, si no es pasando por, por creo que este es Uruguay o Paraguay, ¿no? Sí, eh, creo, ya no sé, tengo que llevar geografía, ya no me acuerdo. Sí, esa es la idea de los grafos planares, ¿no? De aquí, bueno, vamos a regresar un poquito al teorema de Euler, ¿no? Eh, y vamos a hablar de lo que son las caras de un grafo. Ahora, dice, fijemos algún dibujo de un grafo planar, ¿sí? Entonces, esto va a ser justamente la cara de este grafo, ¿no? Por ejemplo, acá. Y si nosotros, imagínense que estos puntitos les pegamos justamente este mapita, pues estos van a ser las caras del grafo, ¿no? Entonces, la cara de este grafo es la región justamente rodeada por los enlaces de este grafo, ¿no? Entonces, notamos que existe un número,
Existe una cara exterior infinitamente grande, ¿sí? Sí, que es la que rodea, digamos, a todo, ¿verdad? Sí, déjenme ver si no lo... Bueno, hoy sería una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco caras y seis caras, que es la que está por afuera, que es la infinitamente grande, ¿no? Entonces, el teorema dice, sea G un grafo planar conectado, dibujado en un plano, sin intersecciones de enlaces, entonces V menos C más F es igual a 2, donde V es el número de vértices, es el número de enlaces, y F es el número de caras en este dibujo. Y esto es algo interesante, ¿no? V menos C más F es igual a 2. Y esto se cumple siempre en todo grafo planar. Y aquí algo interesante, imagínense que de repente a mí me piden justamente hacer una conexión o una ruta justamente de un imagínense que en Altium o en ¿cómo se llama? KiCad o algún otro elemento de conexión de nodos o dibujar circuitos, yo le estoy pidiendo que trace las rutas, ¿verdad? Y de entrada, pues esto yo puedo generar un grafo planar, ¿sí? Identificar justamente el número de vértices, el número de enlaces y las caras, ¿sí? Y puedo ver justamente si esto cumple con dos. Entonces yo puedo decir, mira, si es un grafo planar, entonces sí lo voy a poder lograr o no lo voy a poder lograr, ¿verdad? ¿Sí? Pues bueno, justamente aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5. B es igual, perdón, V es igual a 5. El número de enlaces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? ¿Sí? A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ¿verdad? Entonces serían 5 menos 9 serían 4. Perdón, 5 menos 9 serían menos 4. Tengo 1, 2, bueno, son 6 caras. Serían menos 4 más 6 sería justamente 2. ¿Sí? Son los 5, son los 9, son los 6, igual a 2. Ok, entonces, bueno, vamos a aplicar, dice, la inducción en el número C de ciclos en G. En el caso base decimos que C es igual a 0, donde G es un árbol, es decir, no tengo ningún ciclo. Es un árbol, tiene simplemente una cara, que es la cara exterior, ¿sí? Y tiene V menos un en enlaces, ¿sí? De tal manera que tengo V menos E más F, ¿sí? Donde V es V, E sería V menos 1 y solamente tengo una cara, de tal manera que V menos V se van, menos y menos me da más, entonces sería 1 más 1 me da 2, ¿sí? Lo cual se cumple. En la hipótesis de inducción, dice que la fórmula se mantiene para todos los grafos con eh, un número menor, un número de ciclos menor que C. El paso de inducción ahora tenemos que probarlo cuando tenemos un ciclo más, ¿sí? Es decir, para B vértices, E enlaces y F caras. Entonces, en el paso de inducción, G tiene C más un ciclos. Escogemos un enlace de un ciclo. Si lo quitamos, entonces vamos a juntar dos caras. En el nuevo grafo, tenemos G1 tiene C ciclos porque quitamos uno. Tenemos F1, donde sería F menos 1 caras, ¿sí? Y E1 sería E menos 1 porque quitamos un enlace y los vértices se mantienen igual. Por la parte de inducción tenemos que V menos E1 más F1 igual a 2, ¿sí? Y entonces V menos E más F sería V1 menos E1 más 1, ¿sí? Que es justamente el que habíamos quitado, F1 más 1, que es la que habíamos quitado, por lo tanto me queda que es V1 menos E1 más F1 igual a 2. ¿Sí? Vean que aquí este 1 se le resta, pero acá se le suma, por lo tanto queda simplemente esto, lo cual
también cumple, ¿verdad? Sí, ahí lo quitamos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí seleccionamos un ciclo. De ese ciclo seleccionamos un enlace, quitamos ese enlace y ahora la cara 6 y 1 se hacen una sola, ¿sí? Pero se sigue cumpliendo, ¿verdad? Ok, luego viene justamente la aplicación de todo esto. Vean que aquí tenemos un grafo que dice que esta cara tiene 5 enlaces, ¿sí? Esta tiene 3, esta tiene 4, ¿sí? Y este pertenece a 2 caras, ¿sí? 2 caras, este pertenece simplemente a una, ¿sí? Dice, considere un grafo planar conectado con un número de vértices mayor o igual a 3. Pues cada cara va a tener al menos 3 enlaces. De otra manera, o por otro lado, cada enlace pertenece a lo más a 2 caras, ¿no? Dice, el número P de pares, cara y enlace, tal que un enlace es un enlace de la cara, ¿sí? Tenemos que justamente P mayor o igual a 3F y P menor o igual a 2E. ¿Sí? Debe recordar que P es un par de cara enlace, ¿sí? Y E es simplemente un enlace en la cara, ¿no? Como habíamos dicho, a lo más puedo tener, pertenecer a 2 caras, ¿sí? Y una cara puede tener por lo menos 3 enlaces, ¿no? De tal manera que, digamos, acomodando, me queda simplemente que F es menor o igual a 2 E sobre 3. ¿Sí? Se sigan despejando, igualando y despejando. Entonces, la fórmula de Euler, ¿sí? V menos E más F es igual a 2. ¿Sí? Vean que F es igual a menor o igual a 2 E sobre 3. Para cada grafo planar conectado con el número de vértices mayor que 3. ¿Sí? Entonces, E tiene que ser ¿de dónde sacamos esto? Ok, aquí F lo ponemos que, bueno, pasamos el 2 para acá, o más bien pasamos la F para acá, ¿verdad? Sí, y despejando, bueno, nos queda el 2, V menos E más F menor o igual, ¿sí? Que B menos C más 2E al sobre 3. Esto va a ser igual a V menos E sobre 3. Es decir, cada grafo planar conectado tiene un vértice de grado menor o igual a 5. Si todos los vértices tienen un grado mayor que C, entonces E va a ser igual, al aplicar esto entre 2, sería mayor o igual a B. Y bueno, aquí recuerden lo que era K5. K5 era el, el grafo completamente conectado. Y se dice que K5 es no planar, ¿sí? Porque vean que no hay manera de cómo sacar, digamos, este cruce, ¿no? Incluso acá todavía le falta conectar este con este de acá, ¿no? Ah, no, ya está por acá. Está por acá. Entonces dice, si tenemos V igual a 5 y tenemos 10 enlaces, vamos a ver si los contamos. Esto en un grafo planar E igual a 10 debe ser menor o igual a 3B menos 6 igual a 9. Por lo tanto, pues no es planar, ¿verdad? La pregunta aquí, este K33 es planar, E igual a 6, E igual a 9, debe satisfacer que E menor o igual a 3B menos 6, serían 3 por 6, serían 18 menos 6, 12, por lo tanto no, ¿verdad? Ah, no, perdón, sí lo satisface, ¿no? Eso 9 sería 3 por 6, entonces sí debe haber una manera de cómo darle la vuelta. Dice el número de caras en un grafo bipartita. Dice, los grafos bipartita no tienen ciclos
en longitud impar, ya lo habíamos visto, cada cara tiene al menos 4 enlaces. El número P de pares cara enlace, tal que enlace es un enlace en la cara. ¿Sí? Tenemos que, bueno, esto de aquí ya lo hemos encontrado que F es menor o igual a E sobre 2 por la fórmula de Euler, otra vez. Entonces, para cada grafo planar bipartita conectado en número de vértices mayor o igual a 4, estoy en clase, ¿sí? Tenemos que E tiene que ser menor o igual a 2B menos 4. Otra vez, regresando o sustituyendo en la de arriba, ¿sí? Nos queda que esto tiene que ser igual a esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, en un grafo bipartita planar, ¿sí? Tenemos que E es igual a 9, el número de enlaces, debe ser menor o igual a 2V menos 4 igual con 8. ¿Sí? Por lo tanto, pues no es bipartita, ¿verdad? Y aquí ya lo hemos visto que, bueno, no hay manera de conectar este con este para sin cruzar algún otro, ¿verdad? Ok, este sería el caso muy particular de los grafos bipartita, ¿sí? El, todos estos, digamos, teoremas, si se fijan, estamos viendo como propiedades que tienen ciertos tipos de grafos bueno, los usamos justamente para evitarnos, digamos, el andar pensando en problemas o tratar de resolver problemas que no tienen solución, ¿verdad? De alguna manera, si yo veo que ciertas propiedades se cumplen, puedo tomar ciertas conclusiones, ¿no? Sin, digamos, abundar nada más, ¿no? Sí, esa es la idea de esto que estamos viendo. Y esto es algo bastante común que vamos a estar viendo eh, a lo largo pues, de sus estudios, que vean en algunos papers, que de repente digan, ah, mira, como este tiene la propiedad que es bipartita y es planar, entonces, pum. Entonces, de repente uno dice, ah, chis, pero ¿por qué, verdad? Entonces, viene justamente de estas propiedades, ¿no? O es lo que uno tendría que revisar en la parte de las propiedades de los grafos. ¿Sí? Ok, bueno, para nuestra, digamos, ventajas, es que, bueno, normalmente nosotros no andamos buscando a hacer pruebas de esta parte, sino más bien buscar las propiedades y a partir de las propiedades que ya han sido probadas, pues nosotros sacar las conclusiones, ¿no? Eso es lo que más nos vamos a estar enfocando. Y bueno, si te fijan, esta parte de los grafos, bueno, hasta ahorita hemos estado viendo, o ya vimos, alguna serie de problemas que podemos estar de alguna manera resolviendo, incluso modelando, ¿no? La parte del spanning tree, que es justamente generar a lo mejor las rutas más cortas o la manera de cómo genero rutas más cortas para conectar ciudades. Y de ahí, por ejemplo, alguien podría decir, ok, imagínense que yo tengo un centro de distribución en Zacatecas, ¿no? Y tengo que llegar, no sé, a Nueva York, a la Ciudad de México, a Los Ángeles, ¿sí? No sé, a Monterrey, ¿sí? ¿Cómo conecto esas ciudades, ¿sí? Para yo tener, digamos, el grafo con este caso el árbol con longitud más pequeña, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pues conecta, no sé, Los Ángeles con Nueva York, ¿sí? Pero vamos a ver que por las distancias, pues lo que probablemente vaya a terminar sucediendo es que conecte Monterrey con Nueva York, ¿verdad? ¿Sí? Y a lo mejor voy a conectar Monterrey con Los Ángeles, o no sé, con la Ciudad de México, o directamente con Zacatecas. ¿Sí? No me sé las distancias. Pero a final de cuentas, el algoritmo de Kruskal es el que me estaría dando esos pasos. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos que en esta parte digamos, de problemas, si se fijan, todos estos problemas son normalmente problemas discretos. Lo más complicado, digamos, del problema es sacar el modelo y una vez a partir del modelo este abstracto, ¿sí? Tratar de ver justamente cuál es el problema realmente de fondo.
¿sí? Si es el problema de ruta, si es un problema de spanning tree, si es un problema de conexión, ¿sí? De verificar si hay componentes conectados. Y básicamente es eso. Una vez que tengo o entiendo cuál es el problema que tengo que resolver, por ejemplo, también puede haber un problema de contar el número de ciclos que se tiene, ¿sí? Eh, entonces, ese es justamente digamos, el problema que ahora me dedico a resolver. Y digo me dedico a resolver porque probablemente simplemente tenga que buscarlo en la literatura y ya esté resuelto, ¿no? Entonces, me traiga nada más la solución, o tal vez esté el algoritmo y me toque nada más a mí implementar el algoritmo, a lo mejor para mi problema, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿dudas, preguntas? No, creo que ahorita no. Todo bien. Ok, perfecto. Ok. Permítanme, dejen ver si tengo por aquí algo interesante para aterrizar esto de... Doc, una pregunta, eh, esas últimas slides no nos las ha compartido. No, se las voy a subir Ok, al Classroom. Sí, ok, gracias por recordarme. perfecto. ¿Dónde dejé el libro? Denme unos minutitos, a ver si encuentro algo, si no, a ver, no, dejen a ver si me acuerdo de un paper donde veamos esa parte. Por cierto, hay otro, no me acordé que hay otro, son dos algoritmos, el algoritmo de Prim también es usado para la parte de los spanning trees. Dejen ver. A ver, aquí me encontré un ejercicio en internet, vamos a ver si... Aquí tenemos una red, sí, bueno, que está, dice que muestra las distancias en metros entre 10 puntos de observación de vida animal o vida silvestre. Dice, los puntos de observación se tienen que, o están conectados por caminos, ¿sí? Para formar una red a lo largo de los arcos que se indican aquí, dice, con la longitud mínima posible, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería justamente encontrar el mínimo spanning tree o el árbol de expansión mínima. ¿De dónde puse? Entonces, bueno, podemos ir dibujando. ¿Y cuál sería el primer enlace que pudiéramos tomar? O el primer arco. Aplicando el algoritmo de Kruskal, vean que tenemos que empezar con el más pequeño. ¿Cuál será el más pequeño? Este de acá. El de 12 en FIH. Ajá.
De hecho, el de 12 no había visto. El de 12. El 12, después ya sigue el de 15. Sí, ¿verdad? Sí. Ponemos el de 15. Después, ¿cuál seguiría? El de 17. ¿O hay otro más pequeño? No. El de 17. Y luego seguiría el de 19. Sí. Sí. 19. Y alguien diría, pues el de 20, ¿verdad? Pero vean que si construyo el de 20 ya formo un ciclo, lo cual no es lo que quiero. Entonces 20 no. Seguiría el 21. El 21 vean que me conecta el B y el B no lo tengo conectado, entonces sería el B. Ok, 21. Arriba hay otro de 21, ¿no? Hay otro. Acá hay otro de 21, muy bien. 21. Ya no hay más. Seguiría 24, pero es el mismo caso anterior. Me lleva a un lugar donde ya he estado, o me cierro un ciclo, lo cual no quiero. 21. Y bueno, otra manera de verlo es, digo, más rápido es, a final de cuentas, ¿qué nodos me faltan conectar, verdad? Por ejemplo, aquí alguien puede decir, bueno, del 24, sería no, seguiría el 25, lo cual sí me sirve para conectar el F con el C. 25, que sigue 27, 27, ¿sí? ¿Y cuál otro? El 30 no me sirve porque se forma un ciclo y sería el 31, ¿no? ¿Sí? Y ese sería justamente el spanning tree, ¿no? ¿Dudas, preguntas? No. No. No, ninguna. ¿No? Vean que, bueno, esto está más o menos sencillo, al final de cuentas, digamos, si conocemos un poquito de algoritmos, este se conoce como un algoritmo greedy, ¿sí? O avaricioso, donde simplemente se va por la opción más barata, ¿verdad? Y hasta que termina, ¿verdad? Pero siempre escoge lo más barato, lo más barato, lo más barato, ¿no? ¿Sí? Ok, déjenme ver. Más bien de aquí. Aquí viene otro ejercicio. Y un último para reforzar esta parte. Donde otra vez tenemos que empezar con el enlace más pequeño. Aquí veo uno de 19. Acá hay otro de 18. Sería 18. Pongo este de 18. Muy bien, ya tenemos el de 18. No hay otro de 18, no, ¿verdad? Sería el de 19.
Y 19, no hay otro de 19. Son, yo diría 20. Ok. 21 tengo este y tengo este, ¿verdad? Entonces, este no me conviene porque ya cierro aquí un ciclo. Acá tampoco me conviene porque ya tengo un ciclo. Ok. Me voy al de 22. Si lo conecto. Ok. 22. Tengo un 23. Pero vean que si lo conecto aquí, ya formo un ciclo, lo cual no lo va a conectar. 24. También si lo cierro aquí, ya sería cerrar un ciclo. 25. Aquí sí me conviene. 25. Ok. 26, no porque ya lo tengo conectado acá a 26, 27, este sí me conviene, y ahí termino, ¿no? Vean que ya el 28 sería simplemente cerrar ciclos, lo cual no quiero hacer. El 29 también, 30 lo mismo, pues ahí terminaríamos, ¿no? De hecho, se termina cuando todos los vértices están conectados dentro del árbol, ¿verdad? O el número de vértices es igual, del árbol es igual al del grafo original. Ok. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. No. No, Hay algunos mmm, MATLAB, creo que ya trae algunas de estas cosas ya implementadas. Dejen ver si podemos. Creo que alguna vez hice un ejercicio con la tesis de Ricardo. Con Ricardo sí nos metimos con esto de spanning trees. ¿Sí? Entonces sí recuerdo que hicimos con MATLAB. Vamos, dejen ver si tengo por ahí todavía el script, donde generábamos el grafo en MATLAB y justamente el mismo grafo nos decía si tenía ciclos y todo este rollo, ¿no? ¿Ya arrancó o no arrancó? Creo que no. Y si no puedes abrir MATLAB porque no responde. Bueno, pues probar. Y luego, ahí va. Bien, mientras arranca esto, eh, no sé si ya escucharon que hay una falta de chips en el mercado electrónico. sí, falta de silicio, ¿verdad? Nada. Un recorte, todo derivado también de la pandemia. Y no sé si también ya verificaron o ya empezaron a ver que pues, las computadoras subieron de valor. ¿Sí? Yo había visto una computadora, o sea, que te cuesta alrededor de 20,000 pesos. De hecho, la quería mía para mi esposa. Es una, dices, pues, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Es que de batalla, ¿no?
A lo mejor un i5 con suficiente memoria o un i7 con poca memoria, ¿no? Ahí más o menos en 20,000. Pero ahorita y esas se fueron ya a 30 y obvio que las de 30 a 40, las de 40 pues a 50 y por ejemplo ya las Mac, pues olvídense, ya andan ahí en los 80 casi. Sí, sí está pesado. Entonces hay que aguantar un ratito con nuestras computadoras en lo que baja ese rollo esperando que no nos pegue tanto. Ahora dejen ver dónde la puse. Permítanme, voy a hacer una búsqueda. La ventaja es que todo lo que hacemos con Ricardo lo guardamos en el Google Drive. Pues aquí debe estar. Archivos MATLAB. A ver qué es este. No, es el Travel Sales Problem. No está. ¿Cuál será el Spanning Tree? Lo que sí es este. En el 2018. A ver si lo documentamos bien para entenderlo. Ok, esto lo hicimos por ahí de noviembre del 2018, o sea, ya llovió. Y a ver, eso dice, N es el número de nodos a considerar, N es el número de enlaces necesarios para el cálculo. Se define un plano de ubicación de los nodos. Generamos los nodos ubicados de manera aleatoria, generamos las distancias, ¿sí? Ya, ya. Este lo estamos resolviendo, sí, ya me acordé, lo estamos resolviendo con algoritmos genéticos. En lugar de utilizar el algoritmo de Kruskal o el de Prim, quisimos dar un intento, bueno, sobre todo porque estamos practicando la parte esta de algoritmos genéticos, ¿sí? De generar justamente, bueno, déjenme ver si se ve algo interesante. Que ya iba avanzando. Algo está haciendo, sabrá Dios qué.
que este se va a tardar mucho. A ver. Es que ya terminó. Algo falló. Se supone que este es el grafo que empezó. Aquí debió haber generado el spanning tree. Algo, hubo algún detalle. De hecho, aquí se ve, sigan, esta es la función de MATLAB, porque de hecho nos comparábamos con la función de MATLAB del mínimo spanning tree. Entonces, por ejemplo, aquí, déjenme ver si lo puedo. Sí, bueno, comentarles, en MATLAB se forman los grafos, o yo puedo formar grafos a partir de la matriz de adyacencia, y bueno, creo que la vimos, no la vimos. La matriz de adyacencia es las distancias, o en este caso, si existen los arcos, el peso de los arcos que tengo, por ejemplo, del nodo 0, ¿sí? O en este caso del nodo 1 con todos los demás, serían en el renglón 1, ¿sí? O del renglón 2, sería del nodo 2 con todos los demás, etcétera, ¿no? Y si yo le doy esto y le mando llamar el comando graph, me genera justamente estructura de datos sobre la cual opera el mínimo spanning tree. Estaba tratando de hacer eso, pero no la hace. Ok, déjenme. Entonces, se digan acá, voy a correr esta sección donde genero otra vez, digamos, los vectores, ¿sí? Y ahora voy a ir acá. Bueno, me genero otro grafo. Lo que puede ser que la versión de MATLAB no sea la que esté chocando. Bueno, lo que tenía que hacer es que en este dibujo me dibujaba con una figura más, digamos, más fuerte. ¿Sí? En este caso, déjenme poner plot. No, no viene acá.
Ok, Geo, si existe G1 también. Ok, y se supone que este es el grafo que saco. Bueno, dejen ver si... mm, se supone, no sé por qué no lo estaba dibujando bien, pero se supone que de estos nodos, que son 5 nodos, este es el spanning tree, ¿no? Que genera la parte de MATLAB. Me imagino que utiliza el algoritmo creo que utiliza el algoritmo de Primet de MATLAB. Si yo tengo duda de esto, pues le puedo dar la parte de la ayuda. A ver si ahí nos dice qué algoritmo está utilizando. De hecho, uno pudiera pensar que a lo mejor MATLAB, bueno, normalmente uno siempre corre a MATLAB, ¿verdad? Es muy poderoso. Sin embargo, vamos a ver que, bueno, quien ya le está ganando un poquito porque es un poquito más flexible, la parte de Python. Entonces, ahorita ya Python está sustituyendo mucho la parte de MATLAB. Y, por ejemplo, esta parte de aquí, que digan, bueno, supongo que esto es lo que queríamos hacer, ¿no? No sé, que aquí sí nos salió. Así que es generar de este grafo, se digan que es un grafo con pesos, el mínimo spanning tree, y le ponemos el highlight, que es justamente ponlo más grueso, y sería aquí nos genera justamente este árbol de conexión. Déjenme ver si habla un poquito de... Ahí está, dice que utiliza el algoritmo de Kruskal, ¿no? Sí, si le pones dense, utiliza el algoritmo de Prim. Si le pones sparse, utiliza el algoritmo de Kruskal. Sí, es decir, ahorita no recuerdo cómo es el algoritmo de Prim, pero el de Kruskal es cuando tienes pocos enlaces, pues te conviene buscar los más pequeños y pues sea el Kruskal. Pero si tienes muchos enlaces, probablemente te convenga otra estrategia, ¿sí? Que tiene que ser el algoritmo de Prim. ¿Sí? Okay. Y como les comentaba, bueno, si ustedes tienen que acudir a algo, bueno, MATLAB ya tiene esta parte de los grafos más o menos bien trabajada. Sin embargo, lo más novedoso lo he estado viendo últimamente en Python, ¿no? Entonces, son las dos
posibles implementaciones. Les digo, igual podemos nosotros empezar a hacer todo desde abajo, pero no tiene caso porque muchas de las cuestiones lo que queremos probar es que si nuestro algoritmo va a funcionar o no va a funcionar o queremos probarlo. Entonces, les digo, yo casi toda la tesis, toda la parte de los algoritmos de ruteo, todo lo implementé acá en MATLAB y después lo movía pues ya a una implementación en SystemC, y ya para hacer las pruebas de las tablas las tablas de ruteo que me generaban, todo lo que me generaba aquí, ya lo importaba ya en la simulación de SystemC. Ok. Bien, ¿dudas, preguntas de esto? No, usted no. No, ninguna. Va para la grabación.